mis hermanos, vamos a meditar un poco sobre el tema de la penitencia, debido a que estamos en la Cuaresma, ¿sí? Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, vino por los pecadores y no por los justos. Él lo dice en el Evangelio. Es página 174 del Catecismo Bíblico Apologético. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, vino por los pecadores, no por los justos. Jesús es Dios y Salvador nuestro. Salvador porque dio su vida en la cruz para salvarnos. Él dio su vida en la cruz para salvarnos. El perdón merecido en la cruz llega hasta nosotros mediante 7 canales que llamamos los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son cosas sensibles, cosas que vemos ver, oír, tocar, mediante cuales Dios interviene en nuestra alma para purificarnos, santificarnos, perdonarnos, ¿sí? El pecado, el desorden nos abruma, fastidia, nos quita la paz y tranquilidad, nos hace desdichados. En efecto, pecado y felicidad no pueden coexistir. Cristo nos dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré, y os perdonaré, y os ayudaré. En San Mateo 11:28. Ahora Cristo, como dejó el bautismo como signo y medio de salvación y santificación, dejó también la confesión, o sea, perdón de los pecados, como medio de purificarnos del pecado cometido después del bautismo. ¿Y dónde está en la Biblia esto? Bien, capítulo 20 de San Juan, versículo 21 a 23. Entonces la penitencia, es decir, el arrepentimiento, es importante. Cuando Cristo iba a empezar su misión en el mundo, mandó un santo profeta delante de él, que llamamos el precursor, San Juan Bautista. San Juan Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento que preparaba la venida de Cristo. ¿Qué hizo Juan Bautista? Predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, y la gente iba a confesar sus pecados a ese santo profeta, bañándose en el Jordán, lo que llamamos bautismo de penitencia. Ahora Cristo, nuestro Señor, nos dio algo más que nos da garantía que estamos perdonados, instituyendo el sacramento santo del perdón de los pecados. Veamos esto. ¿Qué es la penitencia? La penitencia es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Entonces, cuando uno se bautiza, chico o grande, bien está purificado, santificado, hecho hijo de Dios. Pero si después del bautismo peca gravemente, falla uno de los mandamientos de Dios en materia grave, entonces se separa de Dios. Por ejemplo, una persona que recibe un balazo en su corazón está muerta. Una persona, por ejemplo, que consulta brujos, hechiceros, curanderos, cartas, horóscopos, juega a la ouija, etcétera, ofende a Dios contra el primer mandamiento, porque pone su confianza en algo que no es Dios. Una persona que hace juramentos de hacer tal cosa y no cumple, falla a Dios, jura en vano, con mentira. Una persona pudiendo ir a misa, por ejemplo, el domingo del Señor, y trabaja todo el día de albañil, de campesino, no sé qué, no sabe del Señor, peca. Una persona que no honra a su padre y madre, lo hace llorar, les desobedece gravemente, peca. Una persona que no educa a sus hijos y los deje crecer como animalitos sin ninguna educación, formación, falta su deber, peca, no cumple con su deber de padre y madre. Una persona que mata, peca, claro, pero en el matar hay varias cosas, no solamente derramar sangre, lo es más criminal, claro, pero una persona, por ejemplo, que tiene odio en su corazón, ¿peca o no peca? Que sí peca, porque es matar en su corazón. Una persona que tiene envidia de los demás, peca. Los fariseos, por envidia, quisieron la muerte de Cristo en la cruz, y Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Una persona, por ejemplo, que se emborracha, ¿peca o no peca?
Claro que peca. ¿Por qué? Porque nadie tiene razón de perder la razón. Una persona que se droga, ¿peca? Claro que sí, peca, porque pierde la razón. Una persona escandalosa que da mal ejemplo, por ejemplo, un padre de familia, un hijo, un oficial borracho, peca porque escandaliza, da mal ejemplo a la gente. Entonces hay 10 mandamientos. Otro mandamiento, sexto mandamiento, no fornicar. Todos los que van a buscar mujeres, hombres, pecar, prostitución, etc., es pecado grande, pecado gravísimo. Porque Dios hizo hombre y mujer, es verdad, pero en el matrimonio para continuar la creación. Todos los que están unidos en matrimonio sin casarse por la iglesia, pecado. Todos los que dicen novios, que tienen intimidad sin casar por la iglesia, es pecado. Todos los que abandonan a esposo o esposa y van con otro a escondidas o públicamente, adulterio, pecado. Y todavía un pecado peor todavía, el que Sodoma y Gomorra, hombre que peca con hombre, peor pecado todavía. El fuego del cielo bajó sobre estas ciudades. Después tenemos el mandamiento de no robar. Los que roban, por ejemplo, un sueldo mínimo de un día, es pecado grande, porque pone la vida ajena en peligro. No mentir. Una mentira que pone en problemas a la gente, a sí mismo, es pecado grande. Una mentira, por ejemplo, en el juzgado, pecado gravísimo. No desear a la mujer ajena, también. El que desea a la mujer ajena o esposo ajeno, peca. No desear los bienes ajenos, peca. Son esos 10 mandamientos. Entonces, si hemos fallado en algo de esto, ¿cómo podemos libertarnos? Bien, con la penitencia. Primero, arrepentirnos. Señor, pequé, perdóname. Está bien, excelente. Tienes que gritar misericordia. Ahora preguntamos, ¿qué solución nos dio Cristo en el Evangelio, en la Biblia? ¿Cómo Cristo quiere garantizarnos que hemos recibido su perdón? Fuimos purificados, santificados, perdonados. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Quién sabe esto? Bien, consultemos el Evangelio. Jesucristo dijo a los apóstoles el día de jueves, a los apóstoles que había hecho sacerdotes desde el jueves santo, el día de la resurrección, Cristo dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces Cristo, que es Dios hecho hombre, dio a los apóstoles el perdón, el poder de perdonar los pecados. Un día Cristo estaba hablando, había muchísima gente, trajeron un paralítico, un hombre que no podía caminar, y no podían acercarse. Todos fueron al techo, había como una ventana en el techo, la abrieron e hicieron bajar delante de Cristo el paralítico. Y Cristo, mirándolo, dijo: hijo, ten confianza, tus pecados están perdonados. Y los fariseos, los judíos, dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y Cristo, que es Dios, sabe los pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados están perdonados, o levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Para que sepan que yo, Jesucristo, Hijo del Hombre, tengo poder de perdonar los pecados como Dios. Hombre, te digo, levántate, tome tu colchón y vete a tu casa. Y este hombre, que necesitaba de 4 personas para jalarlo, bien se levanta lleno de fuerza, carga con su colchón y se va caminando. Ahí Cristo dio prueba que sí puede perdonar los pecados. Entonces, este poder de perdonar los pecados, que es divino, solo Dios puede perdonar los pecados, Cristo lo dio a los apóstoles. Reciben el Espíritu Santo. Miren, San Juan capítulo 20, ¿sí? Reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes, como ministros míos, embajadores míos, sacerdotes míos, perdonan los pecados, les serán perdonados. Y a quienes retienen, quedan retenidos. Capítulo 20, versículo 21-23 de San Juan. Ahora, este poder de perdonar los pecados, los apóstoles lo comunicaron en la iglesia, y la iglesia lo comunica a cada sacerdote el día de su ordenación. El día que el obispo, lugar de los sacerdotes, hace un hombre sacerdote, le impone la mano sobre su cabeza, dice: Pedro, Pablo, Juan, Pedro, recibe el Espíritu Santo.
a quienes usted como sacerdote perdona los pecados, les serán perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. ¿Sabían esto? Entonces el sacerdote, cuando confiesa a alguien, cuando escucha los pecados de alguien, no perdona por autoridad humana propia, sino perdona como lugarteniente de Cristo. Y por esta razón no hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Supongamos un asesino de primera, un jefe marrero, viene a confesarse. Nunca vino, pero ojalá viniera, ¿sí? Me saca 3 postales de pecados los más horribles que ha cometido, ¿ok? Pero lo veo arrepentido. Y yo pongo las condiciones del perdón. Por ejemplo, tiene que reparar el daño que hizo a la gente. Supongamos mandó matar 10 personas, el bien tiene que dar $200,000 a cada familia, por ejemplo. Acepta todas las condiciones y yo le doy la absolución de sus pecados. Y viene ese momento de la absolución de sus pecados, a él arrepentido, la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, los hijos de Dios. Maravilloso, ¿no? 10 minutos después viene la policía, dice: padre, supimos que el jefe marrero vino aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Y yo contesto: yo no sé nada. Y al decir no sé nada, ¿miento o digo la verdad? Pregunten ustedes: ¿miento o digo la verdad? Contesten. Bien, no miento. No miento. ¿Por qué? Porque todo lo que el sacerdote escucha como ministro del Altísimo es secreto divino. Este hombre vino a abrir su corazón al sacerdote como lugarteniente de Cristo. Revistó los poderes de Cristo. Por lo tanto, cuando el sacerdote escucha la confesión, entra por una oreja, sale por otra oreja, él no sabe nada como hombre. Por ejemplo, ustedes, la primera vez que los veo, yo no sé nada de ustedes. Si usted viene a confesarse aquí, abrirá su corazón a Dios mediante su ministro. Y por lo tanto, el ministro del Señor, como hombre, no sabe nada de ti. Y además, en el momento de decir yo te perdono tus pecados, el Espíritu Santo de Dios borra el pecado, limpia el alma. El pecado ya se va. Por eso dije, no miento. Y no hay secreto más absoluto que el secreto de la confesión. Claro, el sacerdote en la confesión dice al arrepentido pecador: tiene que reparar, tiene que mejorar todo, ese sí. Pero una vez que da la absolución, él ya no sabe nada. Hace rato, no sé si lo dije o no, lo dijo ahora. El alma es como una camisa mugrosa. Se lava, se saca, se plancha. ¿Qué pasó con la mugre? Pues se fue. Por eso Cristo, que es Dios, dio este poder del perdón de los pecados a la iglesia. Entonces, cuando alguien dice que se considera directamente con Dios y no con un hombre pecador como él, no entiende el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo dio el Espíritu Santo a los apóstoles y a los sacerdotes, y este poder del Espíritu Santo actúa hoy en la iglesia mediante el perdón de los pecados. El sacerdote perdona en nombre de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Saben que el sacerdote nunca jamás puede decir nada de lo que escucha en la confesión? A nadie. ¿Sabían esto? Otra pregunta. ¿Cuál es el castigo del sacerdote que habla de la confesión de Pedro Pablo? Bien, hay uno, hace pecado mortal como ya había matado 100 personas. Pecado mortal, gravísimo. 2, automáticamente queda expulsado de la Iglesia Católica. 3, solo el Papa o su delegado puede confesarlo. ¿Sabían esto? Es bueno saber, porque a veces uno se confiesa, no dice sus pecados, pensando que el Padre iba a hablar con la gente. No. Además, otra cosa, cuando una persona viene cargada, triste, humillada, deprimida, llena de pecados, el sacerdote, como un doctor que puede sanar, está muy contento de ayudar a esta persona. Cuando una persona viene cargada de pecados, yo estoy muy contento de libertarla de esta mugre. Ojalá no lo hubiera hecho, pero ya lo hizo. Tenemos que sanarlo. Con una persona herida, el doctor tiene que operarlo para sanarlo. Lo mismo esto. Entonces Cristo dio a los apóstoles, sí, el poder de perdonar los pecados. Continuamos con nuestro catecismo, página 174. Entonces, Cristo dio a los apóstoles el poder de los pecados,
está en San Juan capítulo 20, 21, 23, reciban el Espíritu Santo. ¿A quién lo dijo? A los apóstoles. Únicamente a los apóstoles que eran sacerdotes. A quienes perdonaréis los pecados les sean perdonados, a quienes tienen que ser retenidos. San Juan capítulo 20, 21, 23. Este poder divino, los apóstoles lo comunicaron a la iglesia, la de 2000 años, la católica, y la iglesia lo comunica a cada sacerdote el día de su ordenación. Por desgracia, nuestros hermanitos separados, víctimas de Lutero, los protestantes o evangélicos, no tienen ese poder, por no tener la sucesión apostólica, por no tener sacerdocio. El pastor puede tener muchas virtudes humanas, pero no es sacerdote, por desgracia. Entonces, el sacerdote de la absolución, dije, de los pecados, en nombre y por la autoridad de Jesucristo, y no por la suya propia y humana. Además, como dije, el sacerdote está obligado al silencio absoluto y perpetuo, bajo pena gravísima de pecado mortal y excomunión. Lo que sabe el sacerdote por la confesión es de ciencia divina y no humana. Como hombre no sabe nada de lo que escuchó en la confesión. Ahora, querer confesarse con Dios no es bíblico, porque Dios mismo dio a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, 21, 23 dije ya. San Mateo 16, 18 también. Como Jesucristo dejó el bautismo para purificar y así dejó la penitencia para liberar y purificar de los pecados hechos después del bautismo. Esto es muy lógico y digno de la sabiduría de Dios. Cristo sabía que íbamos a pecar, por esta razón nos dejó este sacramento como segundo bautismo de misericordia, de perdón. Un día había un pastor evangélico enfermito, mandó llamar a un padre, el padre fue a verlo, no sé si lo conoce, el padre Luis Toro, un padre que está en YouTube, habla mucho de Biblia. Entonces el padre fue a verlo y el pastor quiso confesarse al sacerdote. Y el sacerdote dijo, mire pastor, usted hace años dice a la gente de hacer confesión directamente con Dios, ¿por qué ahora con el sacerdote? Y el pastor contestó, sí padre, es verdad, yo me confesé con Dios, pero no he escuchado la voz de Dios que dice te perdono. La del sacerdote sí la oigo, sí la oigo, y por el Evangelio sé que dio este poder. Entonces, queridos hermanos, Cristo, que es nuestro creador, Dios hecho hombre, sabe que somos gente, cuerpo y alma, entonces nos comunica las cosas de Dios con cosas materiales. Por ejemplo, como el agua limpia, así el bautismo limpia. Como el pan, la tortilla alimenta, así el cuerpo de Cristo consagrado en la misa alimenta el cuerpo del que lo recibe purificado, santificado, ¿sí? Entonces, lo mismo en la confesión. Claro, es Dios que perdona, pero Dios perdona mediante su ministro. Es Cristo que perdona. Por ejemplo, cuando usted ve a un sacerdote con una persona confesarse, y bien, hay tres personas presentes: Cristo, Dios, el sacerdote y el penitente, ¿sí? Entonces, realmente es algo maravilloso. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Pregunta 240 ahí en su catecismo, página 175. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Bien, para confesarse bien se necesitan 5 cosas. Examen de conciencia, revisar los 10 mandamientos, si uno cumplió o no cumplió. Dolor de los pecados, arrepentirse de haber ofendido a Dios. Firme propósito de corregirse, enmendarse. Y confesión de los pecados hechos al sacerdote y satisfacción a Dios y al prójimo. Esto vemos, por ejemplo, Ezequiel 18:21, San Lucas 5:22. Ahora, ¿cómo se hace el examen de conciencia? Página siguiente. El examen de conciencia se hace recordando los pecados cometidos contra cada uno de los 10 mandamientos de Dios y de la Iglesia, y también contra las obligaciones de su propio Estado. Esto también es importante. Entonces, queridos hermanos, Cristo, capítulo 19, 17 de San Mateo, dice:
al joven que le preguntó, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Cristo dijo, si quieres entrar en el reino de los cielos, cumpla los mandamientos. Bueno, entonces uno debe examinar sobre 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos están en este librito, página 100 siguiente, todo está explicado ahí, 10 mandamientos. Pero también hace falta examinarse sobre su deber de Estado. Por ejemplo, un ingeniero flojo, perezoso, corrupto, que no estudia para nada, pero paga a un profesor corrupto también, y tiene su diploma, ¿ok? Pero no lo merece, porque es ignorante de primera. Hace un puente, o hace una casa, o casas, y hay un terremoto y todas las casas caen. Hay muchos muertos. ¿Ese ingeniero es culpable o no? Sí, porque por su falta cae en la casa por ser ignorante y no conocer las leyes. Entonces debemos cumplir con nuestro deber de Estado. Un estudiante, por ejemplo, que no trabaja bien, que no estudia bien, pierde años y años de estudios, no cumple con Dios, no cumple. Un padre de familia, por ejemplo, que no cumple con sus deberes, no educa a sus hijos, no corrige, peca también. Entonces tenemos que cumplir con nuestro deber de Estado y examinarnos sobre esto. ¿Cumplo o no cumplo con mis deberes? Continuamos con nuestro examen de conciencia. Ahora uno debe tener dolor de pecados, dijimos, ¿sí? Uno debe tener dolor de pecado, dije. Y bien, este dolor es de dos maneras. Puede ser perfecto o contrición perfecta, o puede ser imperfecto o de atrición. Ahora, hay contrición perfecta. Contrición es un dolor o sentimiento de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno, amable y porque el pecado le disgusta. Entonces una persona que pecó, que de todo corazón pide perdón al Señor, con deseo de confesarse y arrepentirse, sí está perdonado. Y apenas vemos al sacerdote, Padre, por favor, escucha mi confesión. Eso se llama contrición perfecta. Por ejemplo, una persona, no sé, está en la guerra, está en la montaña, hizo un accidente, está en pecado y quisiera confesar sus pecados. De todo corazón se arrepiente de lo que hizo y quiere confesarse, si hay perdón. ¿Sí? Y si no se arrepiente de todo corazón, ahí no queda el pecado. ¿Y qué es la atrición? Atrición es un pesar de haber ofendido a Dios, principalmente por temor de perder el cielo e ir al infierno. Es bueno también, pero esto necesita la confesión para recibir el perdón. Una persona pecó, tiene miedo al infierno, es correcto, pero si amar a Dios y de todo corazón se aprenda, sería mejor. Otra condición para que recibamos el perdón, pregunta 145, ¿qué es el firme propósito de enmienda? Entonces, el firme propósito, página 176 ahí, es propósito de enmienda, de corregirse y no querer más pecar. Un ejemplo de firme propósito es el hijo pródigo, el muchacho que derrochó todo su dinero con tonterías, y bien se arrepintió, pidió perdón a su padre, fue perdonado. Otro firme propósito, el rey David, después de su pecado, se arrepintió, escribió el Salmo 50, perdón. Y otro firme propósito, la mujer adúltera, que le dijo Cristo, no te condeno, pero vete. Ahí está. Y no peque más. Vete, no peque más. San Juan capítulo 8, 11. Entonces Jesús perdona, pero exige la enmienda y una sincera conversión. Entonces dijimos, para recibir el perdón de los pecados, arrepentirnos, ¿sí? Hacer examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia y obligación de Estado. Firme propósito de enmienda. Y el que se confiesa realmente es como tener una ducha, queda totalmente limpia. Dije la confesión, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, si está en pecado grande, abre las puertas del cielo del infierno y nos hace hijos de Dios. Por ejemplo, los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo, ¿qué pasó con ellos? Uno se arrepintió, fue perdonado, y otro no, fue el infierno. San Pedro y Judas Iscariote. San Pedro también juró que no conocía a Cristo, pero se arrepintió de todo corazón y oró amargamente, fue perdonado. Mientras Judas no pidió perdón, se condenó. Entonces, confesarse es recibir el perdón de nuestros pecados,
de Cristo mismo, pero Cristo nos hace oír su voz mediante su sacerdote. Conclusión de esto, Cristo sabía que íbamos a pecar después del bautismo, y bien nos dejó este sacramento del perdón de los pecados que llamamos confesión. Todo es en la Biblia, capítulo 20, 21, 23, San Juan. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes quedan retenidos. Amén.